Tenemos el placer, el gusto de hablar con Jorge Altamira, líder histórico del Partido Obrero, de política obrera, en este caso. Jorge, buen día, gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación. Yo decía un prócer de la política y de la izquierda, obviamente, argentina. Sí. Déjame que diga lo primero, lo que quieras, que son saludos para todos ustedes, porque hoy es el Día del Periodista, y recordar a tantos amigos periodistas que desaparecieron bajo la dictadura militar. Es un compromiso mío emocional. Tu hermano es un conocido periodista. Mi hermano es un conocido periodista. Para los que no saben, Bermúdez de Clarín es el hermano de Jorge Altamira, gran periodista de economía, gran periodista en general, pero de economía en particular, ¿no? Sí, sí, muy bueno. Bueno, ¿y qué te trae por acá? ¿Cuántos decís tu edad? 84. 84. ¿Y te dan ganas de seguir girando? Ni me doy cuenta, no hice el cálculo de las ganas. Qué bárbaro. No, es muy interesante. Además, ocurre lo siguiente, tiene que ver con la charla lo que te voy a decir. La charla es sobre la guerra que está ocurriendo en todo el mundo, pero justamente viene a cuento porque es una instancia tan grave para la humanidad que abandonar una lucha política en una circunstancia de ese tipo es casi una deserción. En realidad mi militancia es considerablemente más intensa que en el pasado por un problema tecnológico, y es que con los periódicos digitales y todo lo demás, en lugar de salir una vez por semana, salimos todos los días. Claro. Y a veces hay que salir 2 veces en el día porque ocurre algo muy importante. Hay que decir que el nivel de elaboración y de trabajo es infinitamente más intenso. Antes tenías que esperar el prensa obrera. ¿Sigue saliendo en papel? ¿Sigue saliendo o es todo Nosotros digital? sacamos uno porque ocurre lo siguiente, nos es útil para acercarnos personalmente a los trabajadores en las empresas. Sigue así como históricamente. Entonces, ese es uno. Tenemos después el digital todos los días. Y ese mismo impreso también es digital. ¿Y de la guerra de qué vas a qué hora es la charla? A las 5 de la tarde. 5 de la tarde, ¿dónde? Promocionemos primero la charla. 12 de octubre y San Juan. 12 de octubre y San Juan. En la universidad. En la Universidad del Sur. Exactamente. Bien. Ahí vas a hablar de la guerra y del contexto mundial. Bueno, es un tema que hay que hablar profundamente porque, como bien me dijo un colega tuyo, no se le presta una debida atención acá en la Argentina, a pesar de que la Argentina está en el epicentro. Milei ha firmado un acuerdo con Estados Unidos que se llama Escudo de las Américas, que habilita al ejército norteamericano a entrar en la Argentina con el pretexto de una lucha contra el narcotráfico. Lo han firmado 16 países que se han convertido en una suerte de agencia de Trump en América Latina. Además hay otro tema que te lo voy a mencionar porque creo que el periodismo no lo advierte, y es la situación comprometida del ejército argentino, porque tiene al comandante en jefe como ministro de Defensa, y eso implica una doble lealtad, porque un ministro tiene que seguir la línea del Poder Ejecutivo, pero un ejército es independiente del gobierno. Un ejército constitucionalmente es el ejército de la República Argentina, no es el ejército de un gobierno. Entonces el general Presti va muy seguido a Washington, como lo hace Milei, firma acuerdos, firma esto y lo otro, y hay un acuerdo para un patrullaje conjunto militar en el Atlántico Sur. O sea, ¿qué decís? ¿Que los jefes del ejército argentino están en Estados Unidos, no en la Argentina? No, que el ejército argentino, en virtud de que su comandante en jefe es ministro de Defensa, es el ejército de un partido y el ejército de un gobierno. Ahora, ¿cuestionás esto que el ministro sea el militar? Eso lo cuestionás. En actividad. Sí, claro, en actividad. Por supuesto. Sí, claro. Pero no es que lo cuestiono, no es que lo cuestiono en algún punto. Llamo la atención para esta circunstancia. En un periodo de guerra mundial. Se discutió eso, cuando lo nombraron, se discutió. Pero Milei dijo, qué mejor que un militar para guiar
para estar en el Ministerio de Defensa. Bueno, no, pero son palabras. De golpe yo te puedo decir, bueno, que mejor esto y que mejor lo otro. Acá lo fundamental es que cuando Milani fue nombrado también por el gobierno de Cristina Kirchner, él pronunció un discurso diciendo que el ejército iba a obedecer a Cristina en términos políticos, porque dijo un ejército nacional por nacional y popular, y le tiraron de todos lados. Nosotros también hicimos ese señalamiento en un país que viene de una feroz dictadura militar. Entonces, en este caso lo que quiero señalar es que él pone al ejército argentino al servicio de la política de Milei, porque un ministro obedece al presidente, de lo contrario se tiene que ir del gabinete. Y este es el ministro que firma los acuerdos con este hombre Hegseth, que antes era ministro de Defensa y ahora es ministro de Guerra. Mirá Trump, le cambió el nombre al ministerio para señalar muy claramente que él está en una guerra contra el mundo entero. Entonces Argentina es un país epicentro de la guerra. Y esta es una guerra que marca un cambio de época, porque cuando existía la Unión Soviética había una suerte de orden llamado coexistencia pacífica. Después, cuando se disuelve la Unión Soviética, todos esos países se integran al mercado mundial y como resultado final hay una guerra en Europa muy importante entre la OTAN y Rusia, hay una guerra en el Medio Oriente que abarca mucho más de lo que el escenario de las acciones militares, hay una guerra en América Latina, porque Trump asaltó Venezuela y convirtió el gobierno chavista en un protectorado, y se apresta a hacer lo mismo con Cuba. Ya lo anunció. Sí. ¿Vos crees que en Cuba va a hacer lo mismo que hizo en Venezuela? Él ya ha dicho que lo va a hacer, ¿no es cierto? En este punto, si creo que es importante tratarlo, lo que quiero mostrar es el escenario de una guerra que es mundial. Hago una corrección perdón, sí. Bajá esa mano, claro. así te queda bien el escenario de una guerra mundial. Este es el debate que vamos a tener hoy, y que, como me dijo un colega tuyo, el pueblo argentino, o en general la población, no mira con la debida atención, pero yo lo atribuyo a un reflujo político en el país, porque no miran con atención eso, y no hay todavía respuestas poderosas y eficaces contra el peor atropello a la legislación laboral y a los derechos sociales. La ley laboral. Bueno, la ley laboral. Ahora vamos a eso, pero para terminar lo internacional, ¿te da temor, a mí me da temor el alineamiento tan claro, más allá de lo que uno piense, ¿no?, de Milei con Estados Unidos, con Israel, en una guerra que no nos pertenece? Porque nosotros, ¿con qué no podemos defender si por ahí en Medio Oriente alguno se enoja y nos quiere mandar un regalo? Sí, ni siquiera ¿Se entiende? ¿Se entiende a dónde voy? No entiendo muy bien, pero por ejemplo ni siquiera me planteo el problema de cómo nos vamos a defender, porque el tema es que independientemente de la defensa de tu país, una guerra mundial es una crisis humanitaria. Sí, claro, sí. Entonces tiene unas consecuencias globales, digamos, para la convivencia humana. Entonces ya hay Pero uno piensa en los 90, ¿no?, lo que pasó con Menem alineado, las bombas. Bueno, después lo de los atentados contra la AMIA, etcétera, que todavía no están esclarecidos. No. Pero esto es infinitamente más grave. Lo de Milei es mucho más grave, porque hay una masacre descomunal en Gaza y en el Líbano, al punto que el propio Trump el otro día le dijo, ¿cómo le dijo? Jodido, pero... loco jodido a Netanyahu, y en cambio Milei está con matemos a todo el mundo. Si vos tenés un defensor de la criminalidad política en la presidencia de la República, el escenario está abierto para cualquier cosa, desde el punto de vista de quien gobierna. Eso lo quiero poner muy acentuadamente, en particular porque se le está dando poca bola. Claro, porque hay otras urgencias por ahí en lo doméstico y uno no mira tanto eso, ¿no? Pero está bien que lo marques. Porque puede ser, hay una atomización, pero hay un reflujo político, porque esa desatención respecto a la guerra mundial
también opera en otros aspectos vitales. Cuando hablaste recién de la legislación laboral, quiero decirte que Argentina abolió la jornada de 8 horas. La contrarreforma laboral, al eliminar las horas extras, es decir, que no se pagan en un porcentaje mayor a los normales, autoriza que 12 horas de trabajo se transformen ahora en una jornada normal de trabajo. Y no hay una respuesta adecuada a ese cambio, que es absolutamente una derrota histórica de los trabajadores que permanezca en el tiempo. Y también notás una contradicción en términos económicos de Milei con Trump. Lo hablamos siempre con nuestro economista, ¿no? Porque Trump es proteccionista. Trump, el otro día, yo leí una declaración que parecía que estuviese hablando Fidel Castro. Decía, tenemos que ponerle aranceles a muchos países que tienen trabajo esclavo, porque es además de estar explotando trabajadores, nos perjudica a las fábricas nuestras. O sea, increíble ese discurso de Trump. No, bueno, relativamente, porque forma parte de la guerra. Es decir, ocurre lo siguiente: si uno coloca un problema de la humanidad en términos académicos, se desvía. ¿Qué quiere decir en términos académicos? Yo soy proteccionista, yo soy liberal. Trump bajó impuestos como baja Milei, y piensa reducirlos a cero como baja Milei y todo lo demás. En un aspecto, digamos, pone los aranceles, pero los intereses del capital en Estados Unidos reclaman hasta cierto punto esos aranceles, y los intereses del capital en Argentina no reclaman esos mismos aranceles. Por lo tanto, vos lo que tenés es al capital con una política diversificada, dado que son dos estructuras económicas diferentes y funcionan, digamos, distintos intereses económicos. Pero no es distinta la relación, y esto sabés vos de historia y de historia económica, la relación de la burguesía histórica argentina con la derecha, no es diferente con Milei, porque Milei insulta a Roca. Bueno, Milei ¿entendés insulta, eso? Sí, o sea, eso es una cosa diferente a lo que hemos visto. Sí, puede ser que sea diferente, pero ya acá tenés que ver qué régimen político ha establecido Milei. Milei insulta a todo el mundo porque tiene la comprensión de que de su autoridad política dependen los planes. Y entonces quiere dejar perfectamente asentado a cualquiera que él va a hacer lo que él piensa, lo que él quiere y todo lo demás. Por ejemplo, ahora ha lanzado una ley de sociedades que permite que cualquier compañía instalada en la Argentina tenga su sede y tenga su registro fiscal en los paraísos fiscales. Se llama Ley de Sociedades. Y ayer escribió un artículo en el Financial Times, que no sé por qué los diarios lo interpretan como democracia, capitalismo y todo lo demás, cuando en realidad es la defensa de esta ley, en la comprensión de él, de que si vos le permitís a otro que esté en un paraíso fiscal, lave dinero fuera del país y todo lo demás, eso es un estimulante al desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas. Bueno. Esa es su concepción, sí, claro. No. Es lo que pero él piensa. Es lo que él piensa, y es lo que los beneficiarios de esa ley le están reclamando, porque ¿Y esos beneficiarios quiénes son? Los grandes empresarios, Grandes empresarios que pueden ser nacionales como extranjeros, pero fundamentalmente nacionales. Que por ahí les molesta la forma de Milei, pero se los banca porque les da esto. Les da cosas absolutamente fabulosas, pero el RIGI. En el RIGI no pagan absolutamente nada y casi ni tienen que invertir para recibir una concesión absolutamente descomunal. Entonces, los grandes intereses financieros lo apoyan extraordinariamente. Ahora, nunca en un país el conjunto de la clase capitalista actúa homogéneamente, porque hay intereses contradictorios. Obvio. Entonces los regímenes políticos, los gobernantes, encuentran la forma de darle un sentido común a algo que produce diferencias. Acabo de ver un estudio por el cual la política esta proteccionista que vos decís de Trump es un completo fracaso. Es decir, no ha dado... es tan fracaso como el RIGI. Por ejemplo, ¿ustedes saben que en la Argentina no hay inversión extranjera? ¿Cómo no hay inversión extranjera? No hay, es la más baja de toda América Latina. Estamos últimos, ¿sí? Último. Sí. Bueno, sí. y entonces el tipo
el tipo abre todo y no entra nadie. El otro pone aranceles y el capitalismo interno tampoco industrializa. ¿Y entonces cuál es el plan? ¿Cuál es el objetivo? No, quiere decir que hay una crisis mucho más estructural. Pero hay un objetivo. ¿Cuál es el objetivo final de Milei? El objetivo final de Milei es apoyar al capital financiero, nada más. Y cuando esto entre en contradicciones violentas, se va a echar de bruces y va a caer. Milei va a fracasar. Absolutamente. O sea, el tema es que estamos todos adentro, ¿no? De esto. No, bueno, del barco. No, pero si el barco choca. No, entonces cambiemos el timonel. Bueno, el año que viene. A ustedes les conviene, un poco les conviene Milei, porque yo no le creo a ninguna encuesta, pero dice que sube la izquierda, porque entra en crisis la imagen de Milei, sube la izquierda. Bregman, vos, todos ustedes. O sea, la izquierda, la gente, como que la gente va a votar a la izquierda, el péndulo se va para el otro lado, dice, fracasó esto, vamos para el otro lado. ¿Es así? Bueno, ¿sentís eso? No, los datos son como decís vos, pero quiero decirte lo siguiente, no sé por qué nos conviene. Porque pasa lo siguiente, es una confusión con nuestros propósitos. Es decir, nuestro propósito no es que el pueblo se muera de hambre en función de hacer una carrera como políticos, todo lo contrario. Vivimos en las condiciones de nuestros trabajos y todo lo demás, y lo que queremos es que la clase obrera vaya conquistando mejores condiciones, porque si conquista mejores condiciones, como era en una época, lee el diario, discute, tiene tiempo para la familia, se le abre la cabeza y puede aspirar a dirigir el país. Entonces, contra lo de Milei, que dice, bueno, me va mal y entonces esto tiene más intención de voto, la búsqueda de la mayor intención de voto de cualquier manera no tiene ningún sentido. Si es a costa del desarrollo de la conciencia, de la comprensión, de la capacidad de actuar de los obreros, la izquierda va a fracasar. Si eventualmente llegara al gobierno, se caería como una piedra, porque lo que la va a sostener es el nivel de conciencia política de la clase social que toma el poder. ¿Ustedes piensan políticamente o electoralmente en un gran frente opositor o no? Porque siempre con algún sector del peronismo coquetean, pero no se imaginan una Bregman aliada con el peronismo, ¿no? Bueno, el partido de Bregman, etcétera, ya ha dicho que no. Ahora, es indudable que van a ejercer una presión, para que haya un acuerdo con un argumento que va a tener peso, y es que si fueran divididos todos los grupos políticos de oposición, Milei podría ganar, si no en primera vuelta, en el balotaje. Entonces vos le decís a alguien, che, mirá, si no se juntan, gana Milei, y entonces viene una presión para juntarse. Ahora, la gestión de Kicillof en la provincia de Buenos Aires, desde el punto de vista de la publicidad, de la propaganda, no es la de Milei, pero es la de Milei. Los docentes de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto?, tienen los salarios más bajos que te puede hacer imaginar de la historia. Es así. Entonces, finalmente, ¿cuál es? O sea, imposible sería eso. Claro, lo que hay que hacer es acumular una fuerza política poderosa en el campo de la izquierda. Y entonces vuelvo a eso. Si cada vez está peor, esa acumulación va a ser más difícil. ¿Y por qué ganó Milei? Porque la gente, o el que votó a Milei, estaba enojada con toda la política, con los de siempre, y bueno, Milei proponía otra cosa. Bueno, romper todo, ir contra la casta. Está bien, pero la consistencia de lo que propuso Milei hace 3 años, ya la conocemos. Es el gobierno de mayor cantidad de ladrones de la historia. A lo mejor rivaliza con Menem. ¿No es cierto? Entonces ya no puedo... ya no puede hablar de la casta porque la casta la tiene adentro. No solo que no puedo hablar de la casta, sino que yo ya no puedo decir... no digo él, no puede hablar de la casta no porque puede, la tiene adentro. Pero quiero decir a la gente, no, armó su propia casta. Este es un grupo de revistas, total y absolutamente. Además, un grupo de revistas violento. Primero violento en el lenguaje, violento en las redes sociales, y el otro día un funcionario de la CIDE de este gobierno se exhibió practicando tiro. Entonces es un gobierno que te insinúa una fuerte guerra civil contra la llamada izquierda, contra lo que te imagines,
como por ejemplo Netanyahu. O sea, usted los insulta, digamos, ratas y un montón de cosas, Pero ¿no? tiene un objetivo. Asesinos. Claro, pero Sí. ¿cuál es el objetivo? No es un objetivo electoral. Si yo logro crear dos campos Sí. completamente antagónicos... La famosa guerra cultural, ¿no? Batalla cultural. No, es una de las guerras directas, la de Videla y Viola y Galtieri. Porque la guerra cultural no se gana puteando a nadie. Es una cosa mucho más profunda. Además, la guerra cultural se tiene que asentar en una realidad social que le dé alguna firmeza. O sea, ¿vos crees que es peligroso? Que puede pasar a los hechos, no quedarse en el Twitter. No, de ninguna manera. Eso está provocado. Eso está hecho para crear un clima de enfrentamiento social en el cual ellos tienen la iniciativa y que ayuda a preparar circunstancias más violentas. Este es un gobierno de violentos. Vos fíjate, estás conversando conmigo y tengo un lenguaje perfectamente correcto, adecuado, conceptual, en el entendimiento que de la gran crisis capitalista se sale, como ya te lo dije antes, con una comprensión más profunda de parte de la clase obrera. Es decir, una comprensión que le muestre que ella tiene una capacidad de gobierno que tiene que poner en práctica, porque el capitalismo, y acá vuelvo al tema de la charla de hoy, se ha lanzado una guerra mundial. Es cierto, me quedé pensando en eso de, claro, en la época de Menem también había ladrones, pero el tipo no insultaba, el tipo abrazaba, lo acusaban de ladrón y te abrazaba, te invitaba a comer. Milei tiene un estilo diferente, ¿no? Claro. Se vuelve loco. A Menem le descubrían, pero cada escándalo, muerto dentro de los placares, jacuzzi, pero María Julia, y él se reía y los invitaba, los abrazaba. Milei al revés, Milei se enoja, se vuelve loco con eso. Cree que es una campaña, ataca a la prensa, ataca a todo el opositor. Menem tenía un estilo absolutamente diferente. No, yo no le doy a Milei ni siquiera la concesión de que cree que es un ataque. El fascismo siempre fue así. Después, claro, dice, bueno, me ataca. No, Milei tiene un discurso violento que no corresponde al ataque de nadie. Ajá. Por ejemplo, si un periodista clarifica una vez más un tema de Adorni, prácticamente lo fusila cuando el tipo está cumpliendo con su deber, haciendo una contribución social. No, él dice el 95% de los periodistas son ensobrados, corruptos, mentirosos, bla, 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 bla. La impresión de la opinión pública es que hay un 5%, ese que deja de lado que está ensobrado por él. Claro, bueno, esa sería así. Podría ser uno de los análisis. No, por supuesto. Sí, claro. No, es un lenguaje que es independiente, porque él además reivindica toda una escuela que ya tiene una trayectoria. Esa es su esencia, no es que reacciona. Es un oportunista que toma tal o cual frase para mostrar que son enemigos que hay que exterminar. Mira, hay una cosa que es clara. Preguntale a Jorge Altamira si quiere exterminar a la burguesía. Preguntale a Jorge Altamira. ¿Querés exterminar a los ricos, a la burguesía? De ninguna manera. Sería un criminal. Hay un régimen social que está caduco y hay que cambiarlo. Ahora, exterminar como propósito a la clase social que se beneficia de... Eso sería un crimen. Por algo nosotros estamos en contra de la pena de muerte, para cualquier cosa. Bueno, diste en el punto. Esta semana, obviamente, por lo terrible que ocurrió en Córdoba, se debatió mucho el tema de los violadores y el mileísmo los corre a ustedes, los de izquierda, diciendo al final ustedes protegen a los violadores. Ustedes hacen el ni una menos, pero no quieren pena de muerte, no quieren perpetua para el violador. Los corren por ahí. ¿Escuchaste? Sí, es una grosería, porque si pusiera la pena de muerte, van a aparecer un montón de libertarios, en distintas circunstancias, y va a haber que aplicarle la pena de muerte. No, la pena de muerte se tiene que abolir en función además de un principio general de la sociedad, en que entre nosotros no nos matamos. Entonces uno dice, no, pero en la práctica nos matamos. Bueno, por eso lucho por el socialismo. Mi principio contra la pena de muerte tiene que ver con todo
toda una perspectiva histórica en la cual la pena de muerte es una manifestación. ¿Me explico? Es una manifestación, una expresión coherente con una determinada perspectiva política. En segundo lugar, porque vos tenés violadores y violadores. Entonces este tipo que mató a Agostina estaba vinculado a Barra Brava, es decir, era un núcleo casi delictivo. Después puede haber alguien que comete el mismo crimen y también hay que condenarlo, pero de naturaleza diferente. Hay una posibilidad de que se reencauce, no tiene que ir a la cárcel, pero hay una posibilidad de que se reencauce. Si se puede reencauzar y yo le aplico la pena de muerte, se terminó. Entonces se abandona la idea de que los seres humanos que en condiciones de explotación capitalista, miseria, tráfico de drogas, penetración, cometen aberraciones, no puede ser cambiado. Un socialista que quiere cambiar todo va a empezar por decir no se pueden cambiar las cosas. Sí que se pueden cambiar. Naturalmente, el calificativo que uno ve entre lo de Agostina es otro. Quiero además señalarte una cosa, este tema es mucho más amplio. Bueno, acá lo tenemos al fiscal Long, metete, Cristian. No, está bien, estoy escuchando. Además, fíjate, hay una cosa más amplia. Yo he hecho campañas políticas y he conocido todo el país. Y el problema de el secuestro de niños, está extendido en todas las provincias, nunca aparece en los diarios. Pero me lo cuenta la población cuando voy, sí. ¿no es cierto? Y lo voy escuchando. Y más hacia el norte, más. Y vas hacia el norte. Lo que pasa es que a veces algún crimen o algún hecho tiene rating y bueno, sabemos cómo funciona, ¿no? Por eso quiero mostrarles que no soy negligente, sino todo lo contrario con este flagelo. Primer punto de la cuestión. Segundo punto de la cuestión, con el argumento de oposición al derecho al aborto, hay mujeres jóvenes que tienen chicos, especialmente los sectores de la iglesia, dicen que están en contra del derecho al aborto, y después lo entregan a la adopción. Entonces forma parte de todo un gran negocio. Y la trata de personas, como el comercio de armas, eventualmente el comercio de combustibles, es uno de los 3 grandes o 4 grandes rubros del comercio mundial. Bajo el capitalismo, con la ley del beneficio, debajo de los ojos de todos los gobiernos, hay una red internacional de trata de mujeres, de personas, pero esencialmente de mujeres y de niños. Que no se toca, no lo toca ningún gobierno. No lo toca nadie, claro. Que cotiza, ¿no es cierto?, que tiene su beneficio, lo reparte, etcétera. Es estructural a este sistema. ¿Por qué? Porque en esencia el capitalismo reduce al ser humano a la condición de mercancía. Importa en la medida en que, empleándola, produzca otras mercancías de las cuales alguien tenga un beneficio. No es considerado en su dimensión humana, porque si es considerado en su dimensión humana, es un costo. Entonces es una mercancía, hay que abaratarla, hay que hacerla cada vez más reducida. Y las mujeres son consideradas, como los niños, en el caso del comercio de trata, como otras tantas como mercancías. Una cosa, otras tantas mercancías. Bueno, el tráfico de órganos, vieron que ahí los libertarios tienen, no todos, pero bueno, en algún momento lo dijo el propio Milei. Lógico. La libertad tiene... es muy interesante eso, ¿no? Porque él dice, la libertad es poder vender un órgano, si uno quiere. Pero él lo que dijo es algo más serio todavía. O hasta vender un hijo. Sí, él lo que dijo es que los puede hipotecar. Es decir, que él quiere codificar la situación, entonces toma un préstamo. Dice, pero no tenés un mango, ¿por qué te voy a dar un préstamo? Te pongo de garantía los riñones. Se suscribe un contrato y te pongo... Fue lo que relata Shakespeare en El Mercader de Venecia. Qué locura. ¿Se entiende? Hace 500 años. ¿No es cierto? Bueno, yo no lo comparto, hay gente que lo compartirá, qué sé yo. Pero vos me entendés lo de... Cada uno que haga lo que quiera. Pero, no, porque sacame 3 dedos por un crédito de $1 millón. Bueno, dale. No, pero antes de sacarme, se puede hipotecar. Sí, lo hipoteca. Entonces, el sistema de crédito
además de tener hipotecas inmobiliarias, oro guardado, no sé, un respaldo de acá, está a la venta. Lo ha dicho Milei. ¿Cómo se puede? Eso no se dice, Moreno, creo que es la frase, ni borracho, ¿cómo era la frase de Moreno? Sí. Bueno, ni borracho, ni se te pasaría por la cabeza. Entonces, vos tenés un régimen político constitucional en la Argentina altamente perforado por el sistema de decretos, altamente perforado por la licencia que se toma Milei para incumplir leyes ya promulgadas. La ley de financiamiento universitario está promulgada, aunque él no la firmó. Cuando el Poder Ejecutivo no firma una ley votada por el Congreso e insistida, pasado un tiempo quedó promulgada. No es que el presidente puede operar de cualquier otra manera. En todo caso nos reglamentará posteriormente la forma. Ahora con lo de la jueza parece que no firma y lo aprobó el Senado. Bueno, ahí tenés. Entonces quiero decir, pero quiero ir a esto. Sí. Hay un régimen constitucional con estas limitaciones, pongámosle limitaciones, atropello brutal. Pero el núcleo político del gobierno es un núcleo fascista. Y esto vale, por ejemplo, para Bolsonaro. O vale para Cast, que era pinochetista, del ala derecha del pinochetismo. Ayer se dio con esto de la libertad, se dio una polémica que interesante también, a mí, insisto, me parece una locura. Por ejemplo, no lo propusieron oficialmente, quiero decirlo para que no me salten los libertarios, pero muchos libertarios están a favor de, por ejemplo, no exigir el cinturón de seguridad. ¿Lo escuchaste eso? Porque dice, bueno, cada uno es libre. Si vos, ¿por qué me obligás vos como Estado? ¿Por qué me haces la multa por no usar cinturón de seguridad? Si yo manejo, si me mato yo. ¿Por qué me obligás vos y me multás por algo que es mío, privado? O sea, ese debate se dio en redes ayer. Yo no podía creer, pero bueno, cuando se desregula todo, algunos han propuesto esto de, que no sea obligatorio. Si el cinturón de seguridad es tuyo, vos haces lo que querés. Si te matás con el auto y no tenías el cinturón, es problema tuyo. Ese debate estamos teniendo. Sí, pero si no te matás, después vas al hospital público que te atiendan. No, pero quiero decir... Claro, debería ese que dice, yo no quiero usar, pero que no me atiendan en el municipal ni al pena. Claro. Sí, claro, obvio, hacer una declaración jurada, porque después lo tenés que pegar con la bolita en el hay hospital. Una cosa que Es de locos, eventualmente... Hay debate que vos decís, no puede ser. Sí, puede ser. Sí, puede ser, pero eventualmente es una invitación al suicidio. Entonces la pregunta es si yo, cuando alguien se quiere suicidar, tengo que intervenir o no para evitarlo. Claro. ¿Está claro? ¿Cómo no? Y sin embargo no hay ninguna ley, ningún poder, nada. Lo hago. Yo he visto escenas de violencias con mujeres que me cruzaba por la calle y me decían, señor, yo intervenía para parar al tipo que me daba cuenta que estaba exaltado y se estaba abusando, por lo menos en la calle, del grito hacia la mujer. Entonces, no tiene absolutamente ningún sentido. Esto te revela el carácter fascista del gobierno, ¿no? Es decir, en los marxistas tenemos esta definición, es el socialismo la barbarie. Porque con un régimen social que le dio a la humanidad un impulso extraordinario, capitalismo creó el mercado mundial, internacionalizó la fuerza productiva, todo lo que es la tecnología, etcétera, entra en su periodo de decadencia como cualquier otro régimen social. Sostenerlo a cualquier precio es un atentado contra la humanidad, y de ahí sale el fascismo. La última, no sé si leíste a Elisa Carrió, ayer hizo una carta al pueblo argentino y ella tiene la teoría de que estamos todos metidos en un experimento social que va a tener terribles consecuencias para la libertad humana, el pensamiento, y habla de la IA, de la inteligencia artificial, y como que Argentina es el primer experimento en el mundo que vamos a ser manejados directamente, gobernado por la IA. Y los mira, de la tecnología en el di una charla en la Facultad Exacta de Buenos Aires y un estudiante me hizo una pregunta similar y todo lo demás. El problema no es la inteligencia artificial. El problema es lo que te dije al comienzo,
la enajenación humana, que significa que uno sea una mercancía. Este es el problema central. Es decir, este es el experimento social del capitalismo, que ha unificado a la humanidad no solo en el transporte, etcétera, sino en crear la categoría mercancía universal. Porque vos pensás que en el régimen feudal una familia elaboraba la tierra y no eran mercancías, porque vivirían mucho más pobres que nosotros, pero no se intercambiaban en el mercado esas personas. Entonces no eran mercancías. Eran tan humanos como el desarrollo de la humanidad de esa época lo permitía, pero no eran mercancías. Con la inteligencia artificial, la naturaleza de mercancía del ser humano se acentúa de forma extraordinaria. Entonces, por ejemplo, él me decía que los psicólogos decían que la inteligencia artificial tiene esto de perturbador, etcétera, etcétera. Todo lo que pueda tener de perturbador puede ser corregido por la experiencia humana. El problema es si el ser humano tiene el control de su existencia. Y si el control de la existencia la tiene Peter Thiel y su empresa que se llama... Sí. Palantir. Sí. Que está dirigida expresamente al control social para mantenerte en esto, y él se declara fascista. Además se declara fascista con la ventaja de que tiene una graduación universitaria en la Facultad de Filosofía. Esto es lo que veíamos en las películas. Claro. ¿No? Entonces vos tenés ahí que sí la inteligencia artificial. El problema de Carrió es que ella hace abstracción del sistema social. Hace una abstracción completa. Entonces cree que la tecnología, lo mismo que en una época los obreros creían que las máquinas eran la causa de la desocupación. Todas las rompían. Claro. ¿No es cierto? Después aprendieron que tenían que organizar un sindicato que redujera la jornada, que aumentara los salarios y todo lo demás, y hubo una reconciliación con las máquinas. Se llamaban ludistas. Los que rompían las máquinas. Los que rompían las máquinas. Claro, porque claro, veían el enemigo en la máquina y no en el sistema social, que se valía de ese instrumento tan poderoso como era una máquina, y ahora de uno tan poderoso como es el de la inteligencia artificial. No tenemos más tiempo, pero ¿cómo le hablas a un pibe joven o no tan joven que dice, no, yo a mí me gusta Milei porque no yo hago lo que quiero, laburo las horas que quiero, no detesto los sindicatos, que están todo el día de paro, asamblea, y me da libertad y yo me muevo mejor con Milei? Y ¿no? yo le... Sí. ¿Qué le decís? Buen viaje. No, pero digo, no le digo nada. ¿No le podés decir nada? No le digo nada. Digo, bueno, experimentalo. Claro. Ah, está bien. Experimentalo. Vivilo, experimentalo y todo lo demás. Está bien. Pasa lo siguiente. Tengo una masa de millones de trabajadores que piensan lo contrario, ¿no es cierto? No voy a hacer... Me acuerdo una vez era muy bueno, vos sabés que había un historiador argentino, ya murió, y lo escuché una vez en una mesa redonda, y entonces contó que Lenin se había recibido de abogado, había trabajado en un estudio. No te metas con los abogados. Había participado en 10 juicios y había perdido los 10. ¿Sabes lo que dijo el historiador? Indudablemente este hombre estaba para hacer justicia al por mayor. Claro. Entonces que uno me diga esto y todo lo demás, vamos a hacer justicia al por mayor. Y yo me lo dijo Zaffaroni a mí, en un debate en la Facultad de Derecho, me dijo, mire, al terminar, lo que nos diferencia a vos y a mí es que yo quiero hacer justicia al por menor, claro, y vos querés hacer justicia al por mayor. Él justicia al por mayor lo quería. Claro. Doc, ¿algo? No, a mí es un protagonista de la historia, claramente. Yo no sé si le gusta hablar del pasado, pero a mí, como me gusta mucho la historia, digamos, usted fue no sé si le causa trauma, no, pero a mí me interesaría saber todo lo que fue su lucha contra López Rega, todo lo que fue su exilio en Brasil. Pero no nos vamos hasta ahí. No, te hago solamente una aclaración. O sea, la palabra exactamente exilio en Brasil no existe. Bien. ¿Por qué?
Porque una persona que se exilia, muy lógico, teme persecución y se va a vivir a otro lado. No, nosotros montamos en Brasil un trabajo propagandístico que en las condiciones argentinas no podíamos. Correcto. ¿Y su seudónimo es a partir de ahí? No, ese viene de la dictadura de Onganía. Y además más por influencia de los adultos. Porque yo fui a escribir un artículo, era muy jovencito, y entonces le digo, pero lo tengo que firmar, ¿cómo es? No, firmalo. Bueno, lo firmo, pero no lo firmes con tu nombre. Claro. Es decir, me advertían que no firmara con tu nombre para preservarme de la represión. Bueno, los adultos eran David Viñas, Isidoro Gilbert, Silvio Frondizi. Eran 40 años mayores que yo tenía 17, 16, me decían eso, yo acataba todo tipo, y entonces me quedé. Pero hago otra reivindicación. Dada toda esa trayectoria de lucha, yo me propuse, si lo conseguía bien y si no conseguía mala suerte, que cuando me presentara a elecciones, que en la primera elección no me presenté, la gente supiera quién era yo. En la vuelta de la democracia, en el 80 y pico. Que supiera. Sí. Usted vuelve en el 82. Esta trayectoria de lucha, y todo eso lo hice como Jorge Altamira. Claro. Entonces fui a la jueza y le dije, mire, tengo un inconveniente acá. Yo no quiero engañar a nadie. Todo el mundo me conoce como Jorge Altamira, en la clandestinidad, pero me conocen. Que sepan a quién van a votar. Si no me ponemos mi nombre de cédula o de DNI, voy a jugar con la ignorancia. Y ella dijo, totalmente de acuerdo. Y entonces actuó así en términos completamente legales. Claro, en las boletas, Jorge Altamira. Claro, pero ¿por qué hice eso? Porque mucha gente, que nunca cambió su nombre ni nada, cuando vino la democracia, tuvo una marcada evolución hacia la derecha. Que se manifestó, por ejemplo... ¿En qué sentido? ¿Gente de izquierda que se fue a la derecha? Gente relativamente de izquierda, no necesariamente de izquierda, a la derecha en el sentido de que empezaron a darle a la democracia un valor muy superior al que corresponde darle. Por ejemplo, yo le doy el valor de la libertad de expresión a muerte, del movimiento de las personas, de esto, bueno, que todo el pluralismo, y lo defendían como régimen político del sistema capitalista. No. Como régimen político del sistema capitalista, esto no es una democracia, porque los que están arriba votan todos los días con fuga de capitales, y vos tenés que votar cada 2 o 4 años y te manipulan los candidatos por los medios de comunicación. ¿Y cómo sería otra cosa? Y otra cosa sería un gobierno de trabajadores donde todas las decisiones, más allá del voto... Pero viviríamos de asamblea en asamblea, no se tomaría ninguna decisión. Bueno, viviríamos de asamblea en asamblea si fuéramos cortos de vista, que somos solamente capaces de tomar decisiones para las siguientes 24 horas. Pero si nos trazamos un plan de cumplimiento de esto y todo lo demás, y a los 8 meses, 6 meses, una verificación, no estamos de asamblea todos los días. El otro tema es también que una asamblea todos los días objetivamente ocurre en cualquier fábrica, donde los trabajadores intercambian ideas entre ellos. No, eso está bien, pero bueno, no es lo mismo una fábrica que manejar un país. A eso, bueno, por eso te doy este ejemplo. Sí, está bien. Pero la democracia es un régimen, el concepto de democracia está adulterado bajo el capitalismo, porque un régimen democrático que encubre semejante desigualdad social... No hay capitalismo bueno, moderado. No. Bueno, mirá lo siguiente, cuando yo hablé hace un rato del gran ascenso capitalista que llevó a todo esto, fue el periodo más cruel. Mirá vos, yo hice el elogio recién de un desarrollo capitalista que nos dio el mundo que tenemos, fue el más cruel. Trata de negros, jornada de 14 horas, exterminio en las colonias de América. Y Marx escribió, el capitalismo está naciendo en la sangre
y en el barro. Alguien que te está escuchando y dice, y bueno, pero un comunista, ¿qué quiere? ¿Que vivamos como en Cuba? ¿Qué quiere Altamira? ¿Cuál sería No, bueno, el país eso, ideal? ahí entramos en otro tipo de discusión. Es para hablar 5 horas, no tenemos más tiempo, pero no cambiemos. Alguien que está tomando mate en la casa y dice, está bien, estamos muy lindo lo que dice Altamira, pero ¿y cuál sería el modelo de país? ¿Cuál? No, en Cuba. eso, yo estoy planteando una orientación, una salida que obviamente es subversiva mundialmente. Sí, claro. ¿Se entiende? Es decir, por ejemplo, como socialista, ¿estoy de acuerdo que haya un partido único en Cuba? No. Lo criticas eso. Espera, pero Cuba tiene 80 años ya. Hace 80 años. No, 80 años no, porque yo entonces tendría 4. Tiene 70 años. Bueno, no quiero hacer el cálculo. ¿Yo era partidario? No. Después, ¿fuiste partidario? No. Otra cosa, mira, se las termino con esto. Y te llevas... un título. Sí, te llevas un gran título. En el año 1993, yo fui a un congreso en Cuba de partidos de izquierda de América Latina, de todos los partidos. Estaba Lula, estaba Cuauhtémoc Cárdenas, grandes personas que luego se manifestaron como personajes importantes. En determinado momento, el Partido Comunista de Cuba invita a los delegados que cuando en el horario posterior a la conferencia esta mantuviéramos la sesión y le hiciéramos una interpelación al Partido Comunista de Cuba. Entonces escuchamos un informe un día del presidente de la Asamblea Nacional, otro día el ministro de Economía y otro día el ministro de Relaciones Exteriores. Como la mayor parte de los partidos que estaban ahí eran medio estalinistas, cuando toda la plana mayor del Partido Comunista de Cuba se viene y se reúne con 500 delegados y dice, bueno, hablen, ninguno abrió la boca. Yo me sentí tan mal. No era mi interés empezar una polémica ni nada, pero no soporté. Y para colmo, yo era el número 1 de la lista. ¿Por qué motivo? Porque me llamo Altamira y represento a la Argentina. Claro, claro. Entonces empecé yo solo. La polémica más importante probablemente fue con el de la Asamblea Nacional. No, también con el ministro de Relaciones Exteriores, que dio un informe, todo dio un informe. Entonces yo intervine. Cuando yo intervengo y el ministro me va a responder, Fidel Castro le pone la mano sobre el hombro y dice, yo voy a responder. ¿Te respondió Fidel Castro? Fidel Castro. Y después cuando en el otro debate dan un informe y me tienen que responder el que dio el informe, Fidel Castro le pone la mano y le da. Eran 2 debates. El primer debate, que tiene que ver con política exterior, les digo, miren, primero confírmenme una información, porque no quisiera después criticar algo que... Con una información falsa. Con una información incorrecta. Sí. ¿Es verdad que ustedes piensan votar por Argentina para integrar el Consejo de Seguridad de la ONU? Yo había escuchado eso. Entonces viene alguien y me dice, sí, vamos a votar por Argentina. Estaba Menem. Bueno, gracias. Le digo, mire, yo estoy en desacuerdo, porque Menem se llevaba bien Fidel con Menem. Muy bien. Yo eso lo sabía. Menem representa para los trabajadores una carga de la Gran Siete y todo lo demás, y ha alistado a la Argentina en la guerra del Golfo, aquella que lideró Bush, ¿se acuerda? Claro. Etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces no veo por qué un país que dice que es socialista apoya una guerra imperialista. Lo cuestionaste. Entonces Fidel Castro se enojó. Sí. Por eso no lo dejó contestar. Y me respondió. Bueno, en mi opinión... Se lo corrió por izquierda a Fidel Castro, ¿me entendés lo que te estoy diciendo? Qué bárbaro. Dejemos
esto naturalmente ustedes no tienen los elementos para de facto. No, pero te creemos absolutamente la anécdota. El discurso fue incoherente. Fue totalmente incoherente porque mientras que yo hablé 6 minutos, él habló 1 hora. Sí, claro. Y terminó ese discurso diciendo, y al final de cuentas ustedes lo votaron. Claro. Y ahora ahí descubrimos que alguien que se vio por medio de una revolución legitima a un gobierno capitalista porque ganó una elección. Un abuso de claro, confianza en las estadísticas, diría Borges. ¿Me entendés? Ahora, el debate más fuerte fue cuando se planteó el problema del sistema político. Había hablado el presidente de la Cámara Nacional y había informado la cantidad de asambleas que habían hecho con relación a la última cosecha agrícola. Ministro de Economía hablaba. No, Hay el que lo frena a Fidel otra vez. no, el ministro de Economía no, era el presidente de la Asamblea Nacional. Okay. Entonces, nadie habla. Vos podés creer, había 500 de... Y no, Pero eso por miedo, por temor. Sí, no vuela ni una mosca. Por falta de autoridad de ellos. Claro. O porque en su propio partido nadie les contesta a ellos. ¿Se entiende? Sí, por eso no está bueno. Bueno, no por está eso, bueno. muy bien. Sí. Entonces digo, miren, los felicito por las asambleas para la cosecha. Pero ustedes están viviendo en una situación gravísima, económica, etcétera, etcétera, porque ahora ya no los ayuda la Unión Soviética y todo lo demás. Y me doy cuenta en los días que estoy acá que están discutiendo si legalizar el dólar o no, si dolarizar o no la economía. Sobre eso no ha habido ninguna asamblea. Qué bárbaro. ¿De qué año estamos hablando? No, 23. Entonces le agarro y les digo, yo que como socialista tendría un régimen donde hubiera por lo menos 2 partidos. Uno a favor de la legalización del dólar y otro en contra. Se hace una campaña política y después se vota. Como un referéndum. No, como... sí puede ser Sí, un referéndum, puede ser un referéndum, pero un procedimiento democrático que conocemos nosotros, van los partidos. 2 partidos, puede ser 3, 4, lo que fuere. En cambio, sobre eso no hay asambleas. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que ustedes lo van a discutir en el gabinete. Seguramente. Entonces va a haber algunos a favor y otros en contra. Y el compañero Fidel Castro va a fallar la posición. Eso no es un régimen de democracia política, sino que es un régimen bonapartista, donde el poder lo tiene un individuo. No es como lo veo yo. ¿Alguien alguna vez en La Habana? ¿Y pudiste salir? Yo fui muy correcto, no hablé como Milei. Fui muy correcto en mis expresiones y todo lo demás. Entonces volvió a contestarme con un discurso que no atendía a la cuestión principal. Luego cuando salimos, algunos delegados me dijeron... ¿Estás loco? No, estuviste bárbaro. Estuviste bárbaro, claro. Pero no podemos decir nada nosotros, claro. No, bárbaro en el sentido de que ellos no lo hubieran hecho por los motivos que desconozco, porque tampoco sabía quiénes eran todos ellos. Después hubo otros debates, pero al día siguiente, como todo se televisaba, me encontré turistas argentinos y un juez de la corte de Neuquén que en la calle me felicitaron. Entonces, este es el socialismo de política obrera. Y no dicho así por... No, lo planteaste en La Habana. En La Habana, con Fidel Castro y todo. Cara a cara. Jorge Altamira, un placer, ¿eh? Gracias. Así que mira que te llevas una tremendo. anécdota Hermosa. Gracias. La charla, acá está Emiliano Fabri. 2 periodistas argentinos estaban. ¿Estaban ahí? ¿Quiénes eran? Tuni Colman. Gran periodista. Gran periodista. Y estaba el de Clarín. Bueno, uno de Clarín que no me acuerdo el nombre.
La charla, está Fabriz acá, ¿a qué hora? ¿A la tarde? 17 horas. 17 horas en la UNS, en 12 de octubre. San Juan, quinto piso. Gracias, Altamira, Jorge Altamira. Tremenda entrevista.